tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. En esta ocasión he traído para ustedes adjetivos en quichua. Todos los vocabularios relacionados a adjetivos vamos a conocerlo en este video, así es que darles la bienvenida una vez más. Mi nombre es José Luis Maigua y vamos a empezar explicando todo lo que se refiere a adjetivos. Para eso debemos conocer en primer lugar qué son los adjetivos. Son las palabras que complementan al sustantivo, lo acompañan y proporcionan información de este, como pueden ser las propiedades y características de los sustantivos. Recuerde que en quichua los adjetivos se sitúan antes que los sustantivos. Aquí tengo dos ejemplos para que ustedes me entiendan de mejor manera. Acá tengo el color amarillo que viene a ser un adjetivo, quillu. Acá tengo la palabra en negro que es sustantivo, rumpa, quillu rumpa, pelota amarilla. Acá tengo otro ejemplo que es ruku, es un adjetivo, y wasi es un sustantivo. Si lo traduzco, ruku wasi se queda o se convierte a casa vieja. ¿Sí? Es muy fácil de utilizar los adjetivos en quichua. Recuerden que siempre se sitúan antes que los sustantivos, mientras que en español se sitúan después. Acá tengo el sustantivo, acá el adjetivo. En quichua es lo contrario. Así es que para que entiendan mejor he puesto algunos ejemplos para que me entiendan y vayan comprendiendo ya cómo se aplica esto en realidad. Acá tengo 4 gráficos y claro, he puesto adjetivos a cada una de ellas. Por ejemplo, aquí dice Huyeya, es bonita, mientras que acá dice Mana Huyeya, es feo. De acuerdo, acá tengo Wira, es gordo, y a este lado tengo lo que es Tsala, es delgado o también flaco. Acá abajo tengo otro gráfico, dice Hatun, grande. Acá Uchilla, pequeño. ¿Sí? A este lado tengo en cambio, dice Cuitza, es joven, adolescente, mientras que acá dice Paya, es vieja o anciana. Los adjetivos pueden indicar tamaño, forma, color, sabor y muchas otras cosas más. Son los que caracterizan al sustantivo. En este caso los sustantivos son las personas que ustedes ven en los 4 gráficos, mientras que los adjetivos son los que están describiendo a los mismos. Vamos a ir pasando más diapositivas, ¿de acuerdo? En este caso tengo ya todos los vocabularios relacionados a los adjetivos. Yo he puesto las más comunes o las más usuales. Claro, ya sabes, si usted necesita encontrar o busca un adjetivo en español pero no sabe su traducción a quichua, puede tranquilamente escribir en sugerencias y yo gustoso estaré respondiendo con la traducción. Solo por leer algunos ejemplos tengo aquí: Wambra es un hombre joven, Ali Umayuk es inteligente, Wira gordo, Rupashka quemado, Uchilla pequeño, Waglishka dañado, y así sucesivamente. Por aquí podemos leer otro ejemplo: Hatun grande, Huyeya bonito, Uchillago pequeñito, Mana Huyeya feo. Sí, y por acá también tengo Yana, color negro. Sí, recuerden que los adjetivos pueden ser color, características, todo lo relacionado. Tal vez puede ser también las expresiones faciales, triste, feliz, tranquilo. De acuerdo, todo eso se convierte en adjetivos, ya que está describiendo al sustantivo. Tengo más vocabularios: Jackie, triste, Ali, bueno, Mishki, dulce, Yakusapa, jugoso, Pactaya, mediano, Sinchi, fuerte o duro. De acuerdo, y podemos ir describiendo y leyendo todos los adjetivos que yo he puesto acá. Por ejemplo, Achik dice claro, Chakishka seco, por acá dice Paku, digamos es puka rojo, Chunga 10 y Wakin algunos. Tranquilamente usted puede detener el video para que vaya revisando cada uno de los adjetivos y de esa forma se aprenda, se memorice y pueda aplicar en sus oraciones, en sus diálogos, en sus conversaciones. Estos 2 diapositivas es todo lo que se refiere a adjetivos
vocabulario en quichua. Así es que vamos a dar continuidad a este video y por supuesto tengo acá ya un ejemplo con los vocabularios anteriores. En este caso sustantivo viene a ser el perro, ashku, ¿de acuerdo? Y todo lo que tenemos alrededor son adjetivos. Sí, los adjetivos son palabras que dan información sobre el sustantivo, recuerden eso siempre. Entonces tenemos el perro, ashku, en este caso puede ser huyaya, que era bonito, puede ser blanco, sí, estamos describiendo en este momento al perro, huyaya, bonito, blanco, que es yurak, acá es millay, bravo, uchilla, pequeño, y guagua quiere decir en este caso cachorro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 5 adjetivos que están describiendo en este instante al sustantivo que es perro. Recuerden que los adjetivos van antes del sustantivo. Si lo ponemos en quichua todo sería huyaya ashku, yurak ashku, millay ashku, uchilla ashku y guagua ashku. ¿De acuerdo? Eso sería la traducción en sí de los adjetivos ya añadiendo al sustantivo. Así es que continuamos con más. Tenemos aquí ya, en cambio, ya una persona. He puesto aquí precisamente adjetivo después del sustantivo, 4 ejemplos y también he puesto unas 2 oraciones para que se ubiquen y se guíen de mejor manera. Vamos a dar lectura a ello. Huyaya guagua, niña bonita. Sí, lo de azul ustedes observan es un adjetivo y guagua es sustantivo. Primero adjetivo, después sustantivo. Aquí tengo otro ejemplo. Uchilla guagua, una niña pequeña. Tengo kushilla guagua, niña alegre. Warmi guagua, una niña mujer. ¿De acuerdo? Entonces aquí si hubiese estado tal vez Hari guagua sería varón. Sí, esta warmi guagua está describiendo, en este caso guagua no tiene, en este caso de opción de género, puede ser tanto para femenino como masculino, pero si yo pongo acá warmi, claramente quiere decir que se refiere a una mujer. ¿De acuerdo? Acuérdense siempre que los adjetivos se sitúan antes que los sustantivos, como ustedes pueden observar acá. Tengo oraciones para ustedes. Sami huyaya shikrata aparishka. Sí, lo de rojo, observen, son adjetivos. En este caso de quien está hablando es de la mochila y acá abajo de los zapatos. Pero vamos a dar lectura de nuevo. Dice Sami huyaya shikrata aparishka. Sami está cargado una mochila bonita. Sí. Acá abajo tengo otro ejemplo. Dice Sami yana ushutata churarishka. Sami está puesto zapatos negros. ¿Sí? Lo de rojo son adjetivos y en este caso zapato y mochila vienen a ser los sustantivos a quien se refiere o a la cual está describiendo. Espero que estén entendiendo hasta aquí porque vamos a continuar y finalizar con oraciones para que comprendan ya totalmente cómo se aplica en diálogos, en conversaciones y por supuesto en oraciones. Tengo 5 ejemplos, 5 oraciones, 5 adjetivos, 5 sustantivos a la cual vamos a leer. José Luis, huyaya warmioankan. José Luis está con una mujer bonita. Sí, lo de rojo son adjetivos. Acá tengo otro ejemplo. Nyuka mishki mikunata mikuni. Yo como una comida deliciosa. ¿Sí? Acá tengo otro ejemplo. Nyukanchik hatun fangata tarir kanchik. Nosotros encontramos una hoja grande. ¿Sí? Fácil de aplicarlo en oraciones y de esa manera también en diálogos. Acá abajo dice Lucy yura kunuman hiwata churan. Lucy pone hierba a un conejo blanco. Sí, y por último tengo Wawaka uchilla pukupi mikun. La niña come en un plato pequeño. ¿Sí?
Entonces son todas las oraciones, todo lo que se refiere a adjetivos en quichua. Espero que hayan aprendido, espero que les haya gustado el video y por supuesto suscríbanse al canal de Ñuka Quichua y a las redes sociales también como José Luis Maigua en Facebook. Pueden tranquilamente escribirme cualquier novedad, cualquier inquietud, cualquier pregunta y yo estaré respondiendo a cualquiera de ellos. No se olviden, subo videos todos los viernes, así es que suscríbete al canal, activa las notificaciones y todo lo demás para que no te pierdas ninguno de los videos que se va subiendo todos los días viernes. Días diferentes a viernes también, puede ser un sábado, lunes, martes o cualquier día diferente a los viernes. Subo videos también relacionados a la cultura, la convivencia quichua, así es que también te invito a que lo revises, a que te suscribas al canal y por supuesto aprenda junto con Ñuka Quichua. Conmigo será hasta el siguiente video. Shukpun Yakaman.